El segundo gran despertar se produce a principios del siglo XIX hasta mediados, ¿no? Y entonces ahí es la época del revivalismo. Y entonces aquí lo que se producía ya es que había muchos encuentros al aire libre, las danzas eran mucho más frenéticas que la de los estremecidos, o sea, estas eran doblemente estremecedoras, ¿no? Y ya aquí los fieles pues ya gemían, gritaban, tenían convulsiones y desmayos, el don de lenguas y por supuesto acababan en orgías. Esto significa que, claro, como decíamos en medicina, ¿no? Cuando no se corta un síntoma, pues con el paso del tiempo ya se produce más crónico y está más grave. Entonces eran los doblemente estremecidos, ¿no? En la época esta del revivalismo. Entonces el gran caudillo se llamaba Joseph Smith, que era el fundador de los mormones y también fundador del mormonismo. Ya por último, el tercer gran despertar, que eso ya se produce a partir de los años 50, entonces ahí entramos en la época del yo, y se caracteriza por la explosión de éxtasis, la fe ciega en la eminencia del fin del mundo. Se acompaña de muchos aleluyas, aleluyas, y gracias Jesús, Señor, Señor. Y sobre todo una característica matizado por el LSD, que es una droga, y otras drogas psicodélicas, orgías, bailes, meditaciones y frenesí psíquico. Y por supuesto aquí elevan la fe por encima de la razón. Y aquí han participado pues muchísimos movimientos, ¿no? Pues movimientos de terapeutas, movimientos religiosos, algunos movimientos o algunos grupúsculos de hippies, estudiosos de los fenómenos de psique e incluso estudiosos del fenómeno de los platillos volantes, vamos, auténticos supermercados, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues más o menos esos grandes despertares, en el tercer gran despertar que estamos, a partir de los años 80, pues lo que se intenta es despertar sobre todo la conciencia, ¿no? La conciencia, pero la conciencia un poco complicada, ¿no? Desmenuzar esa conciencia en los conceptos psíquicos, místicos, paracientíficos, espirituales, terapéuticos, etcétera, etcétera. Sobre todo ahí lo que impone es expresar la conciencia, alterar la conciencia, pues aumentar la conciencia, pues todo a base de la conciencia, ¿no? Y eso se produce, por supuesto, por la que en la sociedad todos los problemas planteados y no resueltos por la crisis actual es por lo que salen todos estos grupúsculos, todas estas sectas, ¿no? Entonces, ¿eso es gracias a qué? Pues bueno, pues evidentemente pues las connotaciones sociales van surgiendo, pues digamos, como para frenar un poco o ir en contra de esa inflación, pues por la inversión de los roles sexuales, el ocaso de la familia, la alineación laboral, la opresión de los gobiernos y las burocracias y también las sensaciones de aislamiento y de la soledad que pues parece ser que la sociedad pues está sumergida, ¿no? En ese sentido, cuando, como ya decimos en otra ocasión, ¿no? Pues cuando en un sitio pues está oscuro, hay mucha humedad y hay mucho calor, es decir, que todo el mundo tiene la cabeza caliente, no saca muchas ideas, digamos así, está un poco coja de ideas, y abandona casi siempre toda su tradición. En ese sentido, pues como el bosque húmedo, ¿no? Enseguida salen champiñones, ¿no? Gracias a esa humedad, gracias a esa oscuridad, gracias a ese tanto calor, pues ahí surgen muchísimos grupúsculos y dicen, pues, y eso, quiero decir en ese sentido que cuántas personas, cuando gracias a esa inflación, cuando aquí y a la pérdida de todos los valores morales, por buenos o por malos que sean, pero valores morales de los individuos, pérdida de la familia, pues ese gobierno oprime, pues hay mucho follón, no hay trabajo, etcétera, etcétera. Entonces son estos salvadores los que parece ser que nos están salvando, ¿no? Y valga ese juego de palabras, ¿no? Entonces, en ese sentido, una connotación muy especial es la captación de la juventud urbana, en el sentido de que era precisamente, o se intentaba quitar toda la mitología que tenía la Iglesia, ¿no? Y es la época en que sale la moda de hacer
crear bares y cafeterías debajo de las iglesias, ¿no? Para captar esa juventud, ¿no? Que estaba tan sumamente aburrida. Entonces van con esas charlas, haciendo control mental, pues, con esas cafeterías, haciendo bailes, para captar esa juventud y precisamente ir metiendo, lavando el coco, pues para lógicamente hacerlos sectarios, para luego ir persiguiendo los fines que hemos dicho anteriormente, ¿no? Pero sin embargo, pues la sociedad más o menos no quería quitar la mitología a la religión, sino precisamente hacer de la religión una mitología, ¿no? En el sentido de que lo que más le interesaba es que le hablasen del cielo, del infierno, de Dios, del diablo, de los pecados, de lo que no era pecado, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, pues ahí fueron esos movimientos del yo a partir de ahí, ¿no? Y entonces ya sale pues la televisión, ¿no? Con los telepredicadores. Y estos personajes, estas personas agudas en su inteligencia, son los que se llevan precisamente todo el gato al agua, ¿no? Y precisamente son los que halagan y siguen halagando los oídos a la gente. Entonces, claro, otra de las preguntas que habría que decir es, bueno, ¿y estas personas por qué? O estas sectas o estos grupos, ¿por qué proliferan tanto? Entonces, por supuesto, proliferan tanto en la época en que la sociedad pues está oscura, está húmeda y tiene mucho calor, hierve. Entonces ya digo que es como los champiñones, ¿no? Con tanta humedad pues enseguida sale, ¿no? Y es precisamente por toda esa crisis social, ¿no? Entonces, toda esa palabra, en esos momentos de esa crisis social y bajo una supuesta espiritualidad de estos dirigentes, pues son los que se aprovechan de nuestra imbecilidad. Imbécil viene de la palabra también latina baculus. Baculus significa bastón. Entonces, yo no digo que a estas personas, no me vais a entender que yo, Rafael, que a estas personas hay que encorrerlas a bastonazos, ni muchísimo menos. No digo eso. Baculus significa baculus viene o da esa raíz hacia esa palabra, ese concepto de imbécil, precisamente porque estas personas necesitan un baculus, un bastón, pero no un bastón material, sino un bastón porque están vacías. Al estar vacías, pues tienen que apoyarse en algo de una forma pues anímica, pues espiritual, pero nunca material, pues para caminar, para dar un sentido a su vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, por esta proliferación es precisamente por esa crisis social, ¿no? Entonces, haciendo otra vez un poco de historia, pues bueno, después de la Gran Guerra Mundial, o mejor dicho, después de nuestra guerra civil, que muchos de nosotros ya hemos tenido la suerte de no conocerla y esperemos que nunca más vuelva, pues bueno, pues las cosas se pusieron tan feas que incluso también por ahí entraron, ¿no? En el sentido de dar por televisión o dar socialmente pues muchos toros, dar mucho fútbol y dar mucho folclore, en el sentido de para quitar ese vacío social y tanta desesperanza y tanto sufrimiento anterior, ¿no? Después de la Segunda Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial, pues claro, después de que dieron aquellos zambombazos en Hiroshima y en Nagasaki, pues se crea el terror de la bomba atómica, ¿no? Entonces ahí proliferan mucho las industrias porque, claro, el ambiente social pues daba mucho acojonamiento para los desastres atómicos, ¿no? Entonces venga a fabricar cemento para luego posteriormente pues hacer aquellos refugios nucleares, ¿no? Y meter ahí muchas latas de conserva y agua destilada pues para poder sobrevivir hasta que todo eso quedase inactivo, ¿no? Posteriormente, después de esa Segunda Guerra Mundial, pues viene la amenaza creciente de que viene el anticristo, ¿no? Y sobre todo los extraterrestres, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos decir esa nueva cultura planetaria, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces estamos viendo, incluso hoy, pues las personas que vienen con un crucifijo o cualquier otro amuleto, pues con una escafandra que da oxígeno, y va diciendo que él puede repartir
algo así como esperma galáctico o algo así, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, ya... esto es una cuestión de modas que siempre se ajustan a vacíos sociales, en los que, bueno, pues una persona o las personas que suelen tener muchos vacíos y sobre todo educación, pues pueden caer de una forma muy, como muy solapada en estos tipos de sectarismo, digamos así, ¿no? Y esto se produce también, sobre todo, muchísimo en los periodos de transiciones, pues culturales, de rápidos cambios sociales, económicos, políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando pasamos de la noche a la mañana, pues enseguida pues, estos sectarismos pues, suelen infiltrarse ahí, ¿no? y nunca mejor dicho. Y por supuesto, en los tiempos difíciles, cuando es muy frecuente que las soluciones más extrañas, más paradójicas, digamos así, pues parezcan las más lógicas. Y también se produce como reacción al individualismo utilitarista y al materialismo occidental. Entonces ya huimos de ahí y queremos irnos hacia el otro lado, ¿no? A esas culturas, quiero decir, o usar esas culturas milenarias que para nada son respetadas, porque, bueno, en ese sentido, por eso decíamos, y es por lo que, gracias a ti, pues tengo este aspecto, ¿no? En el sentido, y vuelvo a decir, te vuelvo a decir otro refrán, que ya se lo dije en otra ocasión, ¿no? Pues a otra persona, aunque no venga mucho a cuento, es que ni todos los chinos saben pinchar, ni todos los aragoneses saben bailar, o sabemos bailar la jota, ¿no? En ese sentido, por el aspecto o por las palabras muchas veces que regalan los oídos, te vas a convencer de una cosa que no tiene ninguna razón de ser, ¿no? Entonces son meros utilizadores en un momento determinado de cualquier teoría extraña, muy bonita, pero que en definitiva pues, son palabras cuanto más demagógicas, ¿no? Otra de las muchas razones por las que proliferan tanto estas sectas, pues podrían ser aquellas personas que quieren ser algo en la vida, ¿no? Situarse de una forma más cómoda o más dentro de esa estructura lo más alto posible, para ser considerado socialmente, ¿no? Y es por lo que se meten en una secta o en algún sectarismo para de esa manera pues tener cierta influencia en los demás, por supuesto en los que están estructuralmente más abajo, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que ya vamos a cortar porque el tiempo se nos echa encima. Y creo que veas la diferencia entre, si yo creo que ibas por ahí, querido Rafael, en el sentido de que, bueno, podemos decir que en ese sentido cualquier grupo de personas, cualquier grupo de una serie de gente que se junta, por supuesto que eso no es ninguna secta, sino que luego iremos viendo, ya te contestaré, el próximo día, depende mucho de los fines y de lo que haces con los individuos que tienes al lado, ¿no? Que por supuesto lo más importante es no tocarles esa dignidad humana, esa libertad, y para hacer una actividad que por supuesto cree beneficio en los que a ti te rodean, y no usar eso para beneficio propio, que creo que el sentido, aunque lleve la misma dirección, pero el sentido es completamente distinto. Bueno, yo creo que con esto ya te voy a contestar. Espero que la próxima semana te contestaré porque, según tu amable carta, creo que te lo mereces y por eso estoy agradecido y me despido de ti hasta el próximo día. Hala, pues hasta luego.